Buenos días, hermanos. Vamos a tener esta breve meditación de este capítulo 12 que acabamos de leer del libro de los Reyes, del segundo libro de los Reyes. Y solamente para dar un pequeño contexto acerca de en la porción de la historia de la redención en la que nos encontramos esta mañana y tratándolo de unir con lo que ustedes vieron hace 8 días. eh, Pudimos observar cómo la simiente de la serpiente nuevamente ha sido quitada. Es decir, Atalía la perversa, ustedes recordarán su actuar, fue finalmente quitada una vez que ella había usurpado el reino. Y una esperanza se levanta nuevamente. Ustedes recordarán la historia de Joás y cómo el sacerdote Joiada, perdón, su tía lo recupera o lo salva escondiéndolo, pero es criado por el profeta, por el sacerdote Joiada. Y eso es lo que viene aconteciendo en el capítulo 11, en el capítulo 12 de esta mañana. Lo que nosotros observamos es precisamente ya el reinado de este rey. El capítulo 11 termina diciendo que Joás fue establecido como rey y comenzó a reinar a los 7 años. Así que ustedes pueden darse cuenta que este rey comenzó a reinar de manera muy joven o siendo tan solo un niño de 7 años. ¿Qué es lo que nosotros encontramos en nuestro capítulo? Pues encontramos un prólogo de los versos 1 al 3. Después encontramos la obra de Joás, la obra por la que él es conocido, una restauración del templo. Y del texto del versículo 17 al versículo 21 encontramos la caída de Joás. Ahora, hermanos, si nosotros nos enfocamos únicamente en la historia relatada en el libro de los Reyes, vamos a perder un poquito de vista lo que está relatándonos a partir del verso 17 al 21. No lo voy a leer esta mañana, pero yo les recomiendo que ustedes puedan leer el segundo libro de Crónicas, capítulo 24, en donde desde otra perspectiva se nos da la historia de este rey y lo que sucedió. Aquí no encontramos en su totalidad, pero si ustedes quieren entender lo que esta mañana veremos en este capítulo, es muy pertinente que ustedes puedan leer este capítulo 24 del segundo libro de Crónicas. Así que de manera muy rápida, nuestro texto comienza diciendo que el reinado total de Joás tan solo duró 40 años. Es un tiempo bastante considerable. No obstante, él empezó a reinar siendo muy jovencito, era tan solo un niño de 7 años. Y el prólogo nos da bastante información. Nos dice que su madre era Sibia, esposa de Ocosías, y que su madre era una mujer de Berseba. También nos dice un detalle sumamente importante con la vida de este rey. Nos aclara el texto que Joás hizo lo bueno, entre tanto que el sacerdote Joiada lo dirigía. Y nuevamente, para entender por qué el prólogo nos está diciendo eso, tendríamos que meditar un poco en el capítulo de Crónicas que les mencioné. Nos dice también este breve prólogo o esta breve introducción que Joás no quitó los lugares altos en los cuales se rendía sacrificio. Así que nos podemos dar cuenta desde este pequeño prólogo que la vida de este rey no fue del todo íntegra. Eso es lo que quiere darnos a entender el autor del segundo libro de Reyes en este capítulo, porque nos dice que aunque él comenzó bien, lo hizo solamente mientras el sacerdote Joiada vivía. Y que no todo lo que hizo fue bueno. Hubo cosas que debió de haber hecho que no hizo. Y el capítulo nos deja ver un poco más de esto. Del versículo 4 al versículo 16 encontramos esta reforma que está pasando en Jerusalén. Ahora, quizás olvidé mencionar esto y no estoy seguro si fue mencionado hace 8 días, pero
de haber estudiado capítulos anteriores, lo que está pasando en el reino del norte, a partir del capítulo 12, el historiador de este libro nos está relatando hechos que están pasando en el reino del sur. Y Joás, precisamente, está reinando al mismo tiempo que Jehú estaba reinando en el reino del norte. Ustedes encontrarán esta descripción a través de los libros históricos, en donde nos dice quién estaba en el reino del norte y quién comenzó a reinar en el reino del sur y viceversa. Así que Joás está reinando en el reino del sur. Es evidente porque lo que está haciendo Joás es una restauración del templo. El templo no se encontraba en el reino del norte, se encontraba en el reino del sur. Y nos dice que hay una pequeña reforma en el pueblo de Dios. Es evidente que las consecuencias de su abuelo al haberse casado con esta mujer han traído grandes y negativas consecuencias al reino del sur. Atalía, de la misma manera que su madre, Jezabel, estaba entregada a los ídolos Baales o al dios falso Baal. Y la historia nos deja ver que el templo fue deteriorado drásticamente. Así que viene Joás como una esperanza para el pueblo de Judá y entonces nos deja ver que él quiere restaurar lo que Atalía había destruido, lo que su abuela se había encargado de destruir. Y entonces él manda que el dinero se consagre para que el templo pueda ser restaurado. Pero hay otro evento aquí muy particular. Él da una orden y en el versículo 6 nos deja ver que han pasado muchos años, 23 años, y que el sacerdote Joiada no ha sido lo suficientemente diligente junto con los demás sacerdotes para restaurar el templo en su totalidad. Así que él se acerca a los sacerdotes en el versículo 7 y en el versículo 8 y los anima a tomar más dinero y ser muy diligentes en la restauración del templo. Así que contemplamos en esta sección de este capítulo que Joás tiene una buena intención, restaurar el templo de Dios. Pero debemos de tener cuidado de lo que estamos viendo. Porque el principal propósito, si ustedes leen entre líneas, es que la hermosura del templo externo vuelva a ser la misma. Su mayor preocupación es que las grietas y todo el daño exterior de este gran templo que a los judíos asombraba, guarden esto porque quiero llevárselo también a la predicación, fuera reconstruido. Es decir, él quería que el templo volviera a ser espléndido en su exterior, en su estructura externa. Y entonces es diligente, guardan el dinero y dice que el pueblo se alegra en dar mucho dinero. Y entonces hacen esta forma de recolección y ponen el arca y el dinero se mete y se saca y el pueblo está muy contento porque el templo se está restaurando. Y ahí está. Reforma externa en el pueblo de Dios. Pero a partir del versículo 17 al 21 nos deja ver que hay algo muy particular que pasa en la historia de Joás. Nos dice que Hazael, rey de Siria, vuelve a salir a escena y Hazael vuelve a ser el instrumento de Dios ahora para atacar Jerusalén. ¿Recuerdan que él fue el instrumento para atacar también el reino del norte? Ahora es el instrumento para atacar el reino del sur. Y nuestro texto nos dice que Joás toma todas las riquezas que se encontraban y todo el dinero que había sido recolectado, no solamente por él, sino también por su padre. Y entonces él se lo da a Hazael con la intención de que Hazael pare este ataque que ha decidido. Cuando leemos el libro paralelo en Crónicas, nos damos cuenta que Hazael ya había atacado Jerusalén y que la guerra ya había comenzado y la destrucción ya había empezado.
Pero también nos damos cuenta que algo muy peculiar pasó antes de que esto sucediera. Joiada, el sacerdote, ha muerto. Muere a los 130 años. Muy particular su edad para la época en la que él está viviendo. Pero Joás hace algo muy particularmente malo. El hijo del sacerdote Joiada viene a reprenderlo por su actuar y lo que él hace es mandar a matarlo, algo que le desagrada por completo al Señor. Eso no lo describe nuestro capítulo, pero nos da las consecuencias de lo que está pasando. Nos dice que Josacar, hijo de Simeat, y Josabat, hijo de Somer, conspiran contra él y lo matan. Cuando vemos el libro de Crónicas, nos dice con claridad que el resultado fue porque él mató al hijo del profeta, Joiada. Así que, tristemente, observamos que esta esperanza que parecía ser la simiente de la mujer, aún no es la simiente esperada. Porque hay algo más que lo externo, hermanos. Joás, y quiero llevarlos a esto para la meditación y mirar a Cristo y seguirle adorando. Joás hace una reforma, pero una reforma incompleta. Él trata de restaurar solamente lo exterior en el templo. Él no está preocupado por la verdadera adoración. Él parece que no le está preocupando que lo importante del templo no es la construcción, como lo dijo Salomón, sino la gloria que reside ahí, que a Dios le plació mostrar. Y nos deja ver que no solamente hizo cosas externas, sino que su corazón no fue recto porque los lugares altos de idolatría seguían siendo levantados y el pueblo seguía yendo a dar sacrificios a esos lugares. Así que, aunque Joás comenzó en cierta manera bien la carrera, no necesariamente la terminó igual porque la comenzó en sus fuerzas. Los actos externos de su religiosidad no pudieron sostenerse en sí mismo, hermanos. Y quiero que guarden esto en sus corazones, porque parece ser que la historia relatada en los libros históricos a lo largo de la historia de la redención nos quiere dejar ver que hay algo que al hombre tiene que pasarle. Es decir, el hombre puede esforzarse externamente, el hombre puede intentarlo externamente, pero no lo va a lograr. Verán algunos pequeños actos, algunos intentos, pero desde el reinado del primer rey y todos los reyes que fueron sucediendo hasta el momento en el que se divide y los reyes que continuaron, solamente aquellos que el Espíritu de Dios estaba sobre ellos podían cumplir los propósitos de Dios. Y es como si el autor nos quisiera dejar ver algo. Algo tiene que pasar en el corazón del hombre, porque el hombre por sí mismo no puede hacerlo. Porque llega un rey y lo intenta y no puede. Y llega otro rey y lo intenta y no puede. Porque los actos externos de la religiosidad nunca podrán ser sostenidos para adorar a un Dios santísimo, hermanos. Parece ser que esa es la imagen que quiere plasmar el autor de Reyes en la historia de la redención, de cómo se va revelando y mostrando cada vez con más claridad que delante de un Dios santísimo no hay manera de adorarlo solamente con nuestros actos externos. Algo tiene que pasar dentro de nosotros para poder hacerlo. Y bueno, Joás falla grandemente, muestra su ingratitud contra aquel que lo educa. Joiada se encargó de él en su infancia después de haber sido salvado por su tía. Y su ingratitud se demuestra al matar a Zacarías, el hijo de Joiada. Y esto nos deja un sabor de boca amargo, porque parecía ser que ya iba a avanzar bien
Jerusalén, que el templo se está restaurando, como que Jerusalén ya está volviendo a lo que tendría que ser, como que el pueblo de Dios se iba a dar cuenta qué era lo que tenía que hacer. Pero tristemente no es Joás. Joás solamente nos deja ver la necesidad de algo mejor, algo que no solamente es externo, sino de un corazón íntegro, con un poder mayor para llevar al pueblo de Dios a esta verdadera reforma. Los actos externos no iban a reformar al pueblo de Dios. Algo tenía que pasar en el corazón para que esta reforma pasara verdaderamente. La adoración verdadera y el establecimiento del reino no iban a pasar por esfuerzos humanos. Era necesario que la adoración perfecta fuera de un corazón recto, un corazón puro, o en palabras de nuestro Señor Jesucristo, fuera en espíritu y en verdad. Así que esta es la forma en la que termina esta historia, como diciendo, algo falta un rey verdadero. Un rey que haga una reforma genuina al pueblo de Dios. No una reforma de algo externo. No una reforma en donde la gente vea y pueda decir, ya están tratando de arreglar sus vidas. Sino una reforma de lo interno. Un rey verdadero. Y eso traía a mi mente, hermanos, para continuar adorando a nuestro Señor Jesucristo, las palabras de Pilato. Porque siendo este hombre gentil, justo antes de que nuestro Señor fuera a morir, Él les dice a su pueblo que esperaban a esta simiente. Es enormemente triste el ver que este pueblo que lo esperaba utiliza a un hombre llamado Pilato para decirles, he aquí está su rey. Este es el rey perfecto. Obviamente Pilato no sabe lo que está diciendo, pero el pueblo de Dios que estaba delante de él, y me refiero al pueblo étnico, estaba diciendo, ese no es nuestro rey. Ese que tiene un corazón recto no es nuestro rey. Ese que trae una reforma verdadera, espiritual, no es nuestro rey. No lo pongas así en la cruz. No pongas que ese es nuestro rey. Mis amados hermanos, esta mañana podemos adorar a nuestro Dios, porque ese sí es nuestro rey. Por la gracia del Espíritu de Dios, nosotros podemos contemplar a Cristo y podemos decir, tú eres nuestro rey. El verdadero reformador de nuestras vidas. El verdadero reformador de nuestra iglesia. El verdadero santificador de su pueblo. No un Joás imperfecto. Tampoco no con ignorancia como Pilato. Ni tampoco como en otro tiempo, como los judíos del tiempo del Señor Jesús, que decían, danos a Cristo para matarlo. Ya no, hermanos. Por gracia, tú y yo podemos decir, Él es nuestro Rey, y yo sé que mi Rey vive. Así que continuemos adorando a nuestro Cristo esta mañana, hermanos, por favor.